Bien, señoras y señores, gracias por mantener la sintonía aquí con Matinal y dentro de Matinal en esta cita con el doctor Gautreaux en este miércoles 5 de julio del año 2017. Para nosotros es un grato placer que mantengan nuestra sintonía y mayor es el placer para recibir a nuestro gran amigo el doctor Rafael Gautreaux. Muy buenos días. El placer hoy es doble porque a mí me consta y le consta a los amables televidentes que siguen Doble Cara, que siguen los noticiarios. Objetivo 5, que siguen los últimos. O sea, Domingo es un caballo de batalla, no de Troya, sino de batalla. Y Domingo ya el viernes tiene sus merecidísimas vacaciones. Lo voy a echar de menos porque para mí ya... Ana Mercy también. Nos hacemos falta ya, es una pareja ya que es bastante sólida en cuanto a amistad, cariño, afecto, tanto con su familia como él con la mía. La hermandad mía con Domingo, pues como con mi queridísimo amigo y hermano Juan Ramón Gómez Díaz, que nos une amistad desde la época del presidente Balaguer, cuando iniciamos la amistad, y así la hemos mantenido, y cada día la tuya y la mía se fortifica más, así como cada miércoles que tenemos la oportunidad de contactar a los miles de televidentes que nos ven, tanto en la diáspora que está fuera del país como en todos y cada uno de nuestros amables televidentes. En este momento invocamos una bendición a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que están con nosotros a partir de este momento. Y elevamos en una plegaria especial también en el día de hoy porque Domingo del Pilar, que es un verdadero profesional, pues disfrute con su señora esposa estas merecidísimas vacaciones, que salga todo bien. Gracias, doctor. Bueno, ya antes de la pausa definíamos el tema que íbamos a tratar en el día de hoy, el estreñimiento, y decíamos, doctor, que no es una enfermedad, sino un síntoma de múltiples causas que pueden provocar y llevar hacia alguna enfermedad, que incluso algunas pueden ser hasta mortales. Habría que preguntarse quizás a los amables televidentes, ¿quién en algún momento de su vida no ha tenido algún momento esa sensación de querer ir al baño y no poder hacerlo? Eso es el estreñimiento, pero ya cuando dura muchos días, entonces es causa de preocupación, y ahí le paso la palabra para que sea usted que nos diga en qué consiste y dónde se produce, cuáles son las principales causas de esta signo o síntoma que puede dar paso a una enfermedad mucho mayor. Conversábamos fuera de cámara en lo que tú te preparabas y se te colocaba el micrófono, que mucha gente conoce el término de el tubo digestivo. Es el aparato gastrointestinal, porque comienza en la boca y termina en el ano. Y el tubo digestivo, como diríamos, como estábamos conversando, tiene dos orificios. Un orificio de entrada, que es la boca, exacto, y un orificio de salida, que es el ano. Por la boca ingerimos todos y cada uno de los nutrientes que necesita nuestro organismo para mantenernos como tú estás, que te ves saludable, en buenas condiciones, no estás débil, sin anemia. O sea, todo lo que nosotros necesitamos para nuestro normal desarrollo en la vida entra por la boca. Pero ¿qué pasa? Que también tenemos un orificio de salida donde los desechos del organismo van y deben salir periódicamente. Si entramos por la boca y no sacamos por abajo, ¿qué sucede? O sea, porque nadie puede pasar más de 24 horas sin comer, pero hay personas que tienen hasta 2 semanas que no van al baño y que no tienen estreñimiento. Entonces, esta afección es vital y es importante, y todo, como tú brillantemente acabas de exponer, no es una enfermedad en sí, pero es un coadyuvante a un signo de alarma de otras cosas que pueden suceder en el organismo. En el caso del estreñimiento, lo podríamos definir, en primer lugar, ahí tenemos lo que es el colon con unas importantes imágenes que nos muestra Carlos y su equipo. Hoy estamos mirando la parte final del tracto gastrointestinal. La parte rosada que veíamos en el medio esa es la vellosidad del intestino delgado, donde estamos asimilando todos los nutrientes que entran a través de la alimentación que tenemos y que van a ser distribuidas en las diferentes partes de nuestro organismo, fundamentales para el proceso de la vida. Esa parte donde está la válvula ileocecal es el final del intestino delgado, donde termina todo el proceso de la absorción y entra a través de esa pequeña válvula donde está el ciego, el inicio del intestino grueso, y la apéndice vermicular, que no tiene ninguna función anatómica,
fíjense que es la parte más ancha de todo lo que significa el intestino grueso, que es el ciego, el colon ascendente, que lo explicábamos la semana pasada, el ángulo hepático porque detrás está el hígado, el colon transverso, el ángulo esplénico en la parte izquierda de nuestro abdomen porque detrás está el vaso, el colon descendente. Fíjense que en la medida que el intestino va descendiendo se va haciendo más estrecho hasta llegar al sigmoide y una parte un poco más ancha que es la parte final del intestino, que es a donde reposan las materias fecales, que es fundamentalmente la ampolla rectal. Por eso se llama ampolla rectal, porque ahí reposan los desechos del organismo y vamos a necesitar un reflejo del cerebro que nos diga quiero descargar. Hay ese deseo defecatorio y si muchas mujeres, porque tengo que hablarte de las estadísticas, 35% de la población del mundo padece de estreñimiento, pero 7 de cada 10 mujeres padecen de estreñimiento a nivel mundial, lo cual es una cifra bastante alarmante. Estamos hablando de un 70%. Para que te lo sepas. Eso ocurre en esa forma. Entonces, en esa forma, mira lo que significa cuando una persona está estreñida, es una persona que está malhumorada, que tiene contradicciones, que se siente el vientre, como se dice popularmente, hinchado, crecido, inflamado, etcétera. Entonces, en la ampolla rectal es donde vamos a depositar, o se va a depositar en el organismo, el final del desecho en espera de la llamada. Muchas personas ignoran esa llamada y esa puede ser una de las causas del estreñimiento. Ahora, ¿qué sucede en el intestino cuando entra a través de la válvula ileocecal que nos presentó Carlos y su equipo en la pantalla? ¿Qué pasa cuando ya el desecho del organismo entra en una forma semilíquida a esa parte del intestino que es el ciego, el inicio del intestino grueso, donde ya todo lo que está ahí es desecho? Es que el colon va a absorber, tiene la potestad de absorber todos y cada uno, sobre todo el agua que tienen y los electrolitos que vienen arrastrándose en ese desecho. Pero ¿qué pasa? Que el intestino necesita líquido para comenzar su movilización. Ahora viene la parte más importante, fisiológico, que estamos presentándole a los televidentes. ¿Qué está sucediendo fisiológicamente para que ese bolo alimenticio ya en forma de materia fecal pueda avanzar, llegar a la ampolla rectal y posteriormente salir? Tenemos lo que denominamos las ondas peristálticas. Son los movimientos normales que existen en el tracto gastrointestinal que cuando ocurre cualquier tipo de eventualidad dentro de la cavidad abdominal, como estamos mirando exactamente una muy bonita imagen, pero por ejemplo, si un apéndice se rompe, va a producir lo que la gente conoce como una peritonitis. El contenido del apéndice va a salir a una membrana que ocupa toda la parte abdominal que se denomina el peritoneo y una ruptura de un apéndice. Por eso es importante cuando hay una apendicitis que se actúe en las primeras 24 o 48 horas para evitar una complicación como pudiera ser que el apéndice se rompa. Esto va a producir que el peritoneo se inflame e inmediatamente el paciente se va a distender y se van a detener las ondas peristálticas. Si ocurre en el caso de personas después de los 50, 60 años, la enfermedad diverticular de la que hablaremos en las próximas, quizás ya cuando tú regreses, que es un debilitamiento producto de la edad que ocurre por esas pequeñas bolsitas que están en el intestino. Si se rompe, va a salir contenido fecal hacia la cavidad abdominal, va a irritar el peritoneo y va a producir también otra peritonitis, y toda el área de todo lo que significa la peristalsis se paraliza y el paciente se distiende y va a presentar un abdomen agudo. Igual sucede en el estómago. Si una úlcera, una de las complicaciones de la úlcera péptica que hablábamos hace 3 o 4 semanas, de las complicaciones de la úlcera péptica, se rompe, que es lo que se denomina una úlcera perforada, el contenido gástrico, que todavía es peor, es ácido clorhídrico, al salir a la cavidad abdominal va a irritar e infectar el peritoneo, produciendo todas estas cosas que estamos hablando, una peritonitis, y entonces esta causa va a producir que el paciente tenga inmediatamente distensión abdominal y que la peristalsis, los movimientos normales del intestino se paralizan inmediatamente. Lo que queremos decir que la peristalsis es fundamental y que puede haber
hiperperistaltismo, como ocurre, por ejemplo, en el caso de una diarrea, en el cual el paciente, hay diferentes tipos de diarrea, pero en una diarrea el tránsito va a estar completamente acelerado y no va a haber tiempo a que la materia fecal se reseque y que se pueda movilizar y producir el verdadero bolo fecal, y esa es la diarrea, y una disminución en el movimiento del intestino, sobre todo cuando el intestino, que tiene la potestad de captar líquidos que son necesarios para la movilidad del desecho del organismo, no hay líquido, el paciente no ingiere la cantidad suficiente de líquido, se reseca mucho, los movimientos se van haciendo cada vez más lentos, y como decíamos al principio del programa, el tubo digestivo, tú sigues comiendo, no paras de comer, pero entonces viene el hecho de que ese desecho se va haciendo cada vez más difícil de ser expulsado. Incluso en ocasiones en la ampolla rectal existe una entidad que se denomina un fecaloma. Un fecaloma es cuando se acumula una enorme cantidad de materias fecales en la ampolla rectal. Ahí estamos mirando cómo esto ocurre en el ciego, que es la parte inicial del intestino grueso, pero imagínate cuando eso llega a la parte final del intestino, que es la ampolla rectal, y el tamaño del fecaloma es mucho más que el orificio, y el paciente ahí puede tener una desgarradura, puede tener una dilatación del plexo hemorroidal o hemorroides, puede tener una fisura anal, o puede haber una ruptura que produzca, además de un enorme dolor, sangrado. En ocasiones, sobre todo en los ancianos, cuando lleguemos a mencionar cuáles son los factores que predisponen el estreñimiento, hay que manualmente sacar en clínica, ni siquiera no debe ser en la casa, con lubricante, sacar esa compactación que se va haciendo de esas personas que pasan una gran data sin realizar sus necesidades. Con una muy mala calidad de vida, un decaimiento, porque está intoxicado. En primer lugar, el paciente está con el vientre distendido, dolor abdominal, cefaleas, dolor de cabeza y sobre todo que... mal humor. Decíamos que es importante que el cerebro es que nos manda el reflejo defecatorio. Ahora fíjate bien en algo. ¿Por qué más mujeres que hombres padecen de estreñimiento? Aunque tú muy bien dijiste, en alguna etapa de nuestra vida, una afección que no es una enfermedad, es un signo, una que otra vez hemos estado estreñidos. ¿Cuándo es preocupante el estreñimiento? Cuando tú, teniendo un hábito defecatorio normal, que lo más ideal es que las personas se acostumbren a ir a determinada hora. Hay personas que ¿Cuánto es lo normal, doctor? Eso es lo que... Lo normal, una persona saludable en salud. Exactamente, era la pregunta que esperaba que me hicieras, porque es importante que la gente sepa. Una persona puede evacuar 2 veces al día, en condiciones normales, bien compactadas, suavemente, que sin hacer un esfuerzo extraordinario. Digamos en la mañana y en la noche, pudiera ser 2 veces al día. Hay personas que evacuan 3 veces por semana, pero una evacuación acorde a la cantidad de alimentos que ingirió, o sea, en buena cantidad. Y no 3 veces al día, 3 veces a la semana. A la semana. Hay personas ¿Y es normal eso? Es normal porque va dependiendo de la cantidad de deposiciones que tú hagas. Todo va a estar en relación. Esto es una cuestión que va a ir, el médico y el paciente tienen que conversar. Por ejemplo, un paciente que pese 250 libras no puede evacuar lo mismo que un paciente que pesa 125, porque no le cabe la cantidad de alimentos. Entonces el acto de... Recuerda que es todo lo que es lo que el organismo no va a utilizar, que pasa a través de la válvula ileocecal y es ya material que se denomina excremento, materias fecales, y que va a producir la serie de síntomas normales. Una persona que evacua 3 veces por semana en una cantidad satisfactoria no se reconoce como una persona constipada o estreñida. La palabra estreñimiento viene de estrangular, o sea que el colon no avanza. Es frecuente que lo que hablábamos de las ondas peristálticas, es tanta la acumulación, como una imagen que nos puso Carlos en pantalla, donde se ve que por falta de líquido, el colon, que su función es absorber los líquidos que trae el resto de las materias fecales, si no ingerimos líquido, se comienza a paralizar. Entonces la materia fecal que viene detrás
comienza a unirse a esa materia fecal que no ha avanzado y en muchas oportunidades ese peristaltismo tranca y hay pacientes que muy estreñidos presentan dolores abdominales agudos intensos con un deseo defecatorio de querer salir y no hacer absolutamente nada. Otras veces el paciente evacua todos los días y es estreñido. Ese tipo de persona que va al baño y que te ha dicho, puede ser con tus hijos, con cualquiera, esto no hay edad, y te dice, oye, el problema es, doctor, que yo voy al baño todos los días, pero lo que boto son, como la gente le llama, las bolitas de conejo, que se denominan escíbalos. Los escíbalos son pequeñas bolitas que el paciente bota todos los días y ese es un paciente que va todos los días al baño y es un paciente estreñido. Sin embargo, el paciente que va cada 3 días o 3 o 4 veces, 3 veces por semana, hace una buena deposición y no es estreñido. Entonces, ¿qué pudiéramos...? Usted iba a comenzar, antes de que pase a otro tema, usted iba a comenzar a definir el por qué la alta incidencia en las mujeres. Sí, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, porque generalmente la mujer lleva una vida más rápida que el hombre. El hombre, en cierto modo, es más metódico en sus actividades. De ahí que nosotros recomendáramos, o siempre hemos recomendado a los pacientes que se acostumbren a realizar un acto defecatorio casi siempre a la misma hora, porque el intestino se educa, tú lo educas o lo reeducas o le das malas costumbres, que es lo que se denominan malos hábitos intestinales. Un mal hábito intestinal es el que ocurre muchas veces en la mujer, que siente el deseo que manda el cerebro de que quiere ir al baño, pero o tiene que ir a la peluquería, o tiene que buscar a los niños al colegio, o tiene que ir al salón porque tú la invitaste a tu esposa a un acto que hay esta noche, o tiene algún otro tipo de actividad, o le cogió la hora porque ya la mujer cada vez más se integra. Tiene que llevar a los niños al colegio, tiene que preparar y lo va dejando. Va postergando. Ahora yo te digo a ti y le digo a los amables televidentes que es muy difícil que haya una televidente que sufra de estreñimiento, porque hay cantidad de personas que sufren de estreñimiento, que no recuerden en alguna etapa de su vida que el intestino los llamó, les dijo quiero salir. Ese reflejo que va al esfínter anal de deseo, se llama deseo defecatorio, y el paciente dice, o la paciente dice, yo ahora no puedo ir, lo dejo para después. Pero el irlo dejando para después es una de las causas importantes por el cual la mujer es más estreñida que el hombre. La segunda causa en la mujer es que en el embarazo, sobre todo en el último trimestre del embarazo, 7º, 8º y 9º mes, el abdomen, el útero va hinchando, y recuerda que muy cerca del útero, cuando comienza a crecer, la parte izquierda del intestino va a ser comprimida, es decir, la luz que es más estrecha en la parte izquierda que en la parte derecha, el bebé con el crecimiento del útero va a comprimir el colon y la luz del colon se va a hacer más estrecha, y casi todas las mujeres en 7º, 8º y 9º mes de su vida reproductiva padecen de estreñimiento. Entonces, el agua es fundamental. El agua que normalmente el intestino chupa esas materias fecales o absorbe, que es el término, chupar no es un término correcto. Pero la gente lo entiende, no se preocupe. Absorbe, lo tratamos de decir en palabras que el público lo entienda, sí. Pero absorbe todos los líquidos que vienen acompañados de esas materias fecales, sobre todo nutrientes como son los electrolitos, y al secar esa agua, porque el colon los absorbe, la materia fecal en personas que no comen fibra, en personas que no toman líquidos, comienza a ser cada vez más solidificada y las ondas peristálticas comienzan a ser más lentas. No se detienen, pero fíjate la importancia que tiene esto que nos pone Carlos en pantalla. Mira lo que, aunque vamos a llegar un poquitito más adelante, eso es una imagen que nos gustaría que nos pusiera cuando entremos en el tratamiento. Okay. Esa es una imagen muy buena de qué importancia tiene la alimentación dentro de lo que es el estreñimiento. Ahora, ¿qué produce o cuáles son los factores que pueden desencadenar un estreñimiento? Yo quiero que usted responda a esa pregunta que usted mismo se ha hecho, pero después de unos mensajes comerciales que nos dice el director que tenemos que ir a una pausa. Así que regresamos en breve, no se muevan porque esto está sumamente interesante. Volvemos ahora. El nuevo diario se renueva. Ahora,
el periódico que solo dice la verdad. Viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El Nuevo Diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee El Nuevo Diario. Las cosas como son. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Lucir espectacular nunca fue tan importante como ahora. Todo lo que necesito lo tengo aquí, mi mejor opción. Calidad en cada uno de sus productos. Lo mejor es que puedo relajarme y sacar lo más bello de mí. Por estos resultados, mi confianza está puesta en las manos expertas de Salón Mechi. Gracias. Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. En la tierra prometida, el gran engaño hará que Yusuf se salga de control por completo. ¿Dónde está Melina? ¿Por qué me hizo esto? ¡Basta, ¿Por qué? Perdón, general, perdón. ¡Basta! ¡Apártese, Camir! Mientras tanto, Saqueo tendrá una oportunidad de escapar de su sufrimiento. ¡Ah! ¡Vuelve aquí, maldita! Y en el campamento, una enorme sorpresa traerá la desgracia. ¡Ivana! ¡Ivana! ¡Ivana, hija! ¡Calma! ¡Rune! ¡Rune! Siga muy de cerca La Tierra Prometida a las 9 de la noche, solo por Telemicro. Se ve mejor. Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por mantener la sintonía aquí en esta cita con el doctor Gautreaux. Recordarles que el doctor Gautreaux recibe después de la 1:30 de la tarde en el tercer piso del Centro Médico Dr. Junen y las citas con su secretaria en el 809-412-5005, 412-5005. Pero antes, el teléfono del estudio para cualquier inquietud, el 809-685-0504, 685-0504.
que los muchachos van a mantener ahí en pantalla. Doctor, estamos tratando el estreñimiento y usted hablaba de los factores predisponentes que pueden causar el estreñimiento. Hablábamos en principio del aspecto fisiológico que puede producir que las materias fecales o el residuo del organismo que tiene que está necesariamente en esa parte final del intestino, que es el colon o el intestino grueso, como también se le llama, pues va a depender mucho de la peristalsis, de la absorción que tenga el agua, y lo vamos a hablar en las posibilidades de restaurar. Mucha gente pregunta, ¿tiene cura el estreñimiento? Yo tengo 20 años que sufro de estreñimiento, doctor. Sí tiene cura el estreñimiento. Los malos hábitos intestinales en condiciones en que no haya factores predisponentes extra, que no haya factores fisiológicos, tiene cura. La disciplina puede ayudar. Exactamente. Eso lo dejamos en el ánimo de los televidentes, que sí. Pero yo he ido a donde, qué sé yo, cuántos médicos y no logro tener una buena acción defecatoria. Pues sí, en condiciones normales, el estreñimiento, que es un signo, como tú bien has explicado, tiene solución siempre y cuando acudamos a la consulta del gastroenterólogo, que evaluemos que ese intestino no tenga nada que produzca procesos de la movilidad normal, y que sí existen medicamentos y alimentos que pueden restaurar ese hábito defecatorio. Ahora, ¿qué factores predisponentes existen para que el estreñimiento resulte ser un problema? En primer lugar, vamos a tener las personas que no ingieren líquido. Hay que tomar aproximadamente de 1.5 a 2 litros de agua al día para evitar la constipación. Hay afecciones como las personas que ingieren algún tipo de medicamentos que tenga codeína. La codeína suele utilizarse para los dolores osteoarticulares y también en algunos jarabes como broncodilatadores, personas que ingieren este tipo de medicamentos. Los hipertensos, existen algunos antihipertensivos o medicamentos para la presión arterial que inhiben la motilidad del intestino, y este paciente puede padecer de estreñimiento. Doctor, disculpe la interrupción, vamos a recibir una llamadita que tenemos en línea. Adelante, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenos días, aquí de Villa Juana. Díganos cuál es su inquietud, por favor. No, que yo le hice una endoscopía a mi hijo ayer. ¿Qué edad tiene? Salió una endoscopía con mucho reflujo, y tiene demasiado gas. ¿Qué edad tiene tu niño? 24 años. Bueno, en esa endoscopía, que fue una endoscopía alta, si estás hablando de reflujo, no una colonoscopía, una gastroscopía, que es la que va a visualizar el esófago, el estómago y el duodeno hasta la segunda porción, se debe haber tomado una serie de fotografías, y también en el antro, que es la parte que está antes de entrar hacia el intestino delgado por el píloro duodenal, se le tomó una biopsia en la cual en 4 o 5 días el gastroenterólogo envió eso al patólogo y le va a enviar posteriormente a tu gastroenterólogo el resultado de esa biopsia, que nos va a dar el diagnóstico si tiene Helicobacter pylori, que produce una gran cantidad de síntomas gástricos, si tiene una inflamación en la mucosa del estómago, si no hay ningún tipo de erosión, si hay una hernia hiatal deslizante, y te va a dar el diagnóstico de cuál es el problema. Generalmente en los muchachos jóvenes, donde tenemos una población mundial con más de un 50% como portadores del Helicobacter pylori, en muchas oportunidades las personas jóvenes padecen de esta afección, que puede producir todas las cosas que ella acaba de mencionar, pero hay que esperar la biopsia. Seguimos con los factores predisponentes, doctor. Los factores predisponentes, entonces, entre ellos tenemos también la falta de agua, de consumo adecuado de agua. Algún tipo de medicamento, como las personas que toman medicamentos para la hipertensión arterial, tiende a disminuir la peristalsis a nivel intestinal. Importantísimo también saber que las personas que tienen trastornos emocionales, como una depresión, y acuden a un psiquiatra y le dan como medicamentos antidepresivos, los antidepresivos tienden a disminuir la peristalsis en el intestino grueso y pueden producir también procesos de dilatación en la movilidad y de la motilidad, del peristaltismo, una disminución del peristaltismo intestinal que conlleve ir hacia un estreñimiento. El estrés, las personas estresadas, las personas muy nerviosas tienen tendencia también a padecer estreñimiento.
importante porque hay un 14%, del 12 a 14%, de acuerdo al estudio de FRICAR, en República Dominicana de diabéticos tipo 2. Los diabéticos que utilizan algún tipo de medicamentos y tienen trastornos con la insulina y con la hiperglicemia pueden y degeneran también en procesos de estreñimiento por falta de la motilidad intestinal. De la misma manera, el paciente que tiene trastornos de tiroides, más mujer que hombre, que tienen hipotiroidismo, pues tienden tendencia también a padecer estreñimiento. La edad en los niños, en su edad escolar, y los adultos, en lo que denominamos el adulto mayor o la tercera edad, en el caso del adulto mayor, la movilidad intestinal se va haciendo cada vez más lenta, se va perdiendo el reflejo defecatorio, los músculos comienzan a atrofiarse por razones de la edad avanzada, y el anciano tiene una mayor dificultad para vaciar su intestino que una persona en la edad joven. Tenemos otra llamadita, doctor. Adelante, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Adelante, le escuchamos. Aló, buenas. Buenos días, le escuchamos. Aló. Le escuchamos. ¿Quién nos habla y de dónde, por favor? Le habla Luis de la Rosa, de Nueva York. Gracias por mantener la sintonía, Luis. Díganos cuál es su inquietud. Baje el volumen de su televisor, por favor, y díganos. Sí, díganos. Yo quiero saber cuál es la vitamina buena para el estreñimiento. Vitamina buena para el estreñimiento. Sí, primero un saludo a todos nuestros compatriotas hermanos en esa gran urbe que es la ciudad de Nueva York, donde viven cerca de 1 millón de dominicanos, lo mismo que en Massachusetts, que viven una gran cantidad, y para donde tú vas de vacaciones en la Florida viven cantidad de dominicanos. Nuestro saludo a todos y el afecto tanto de Domingo como de parte nuestra. Fíjate, no necesitas vitaminas para controlar el estreñimiento. Síguenos escuchando. Disciplinas habíamos hablado. Vamos a llevar el programa en una forma en que no brinquemos de definirlo y de una vez irnos al tratamiento, que es lo último, las complicaciones. Llevamos un orden para poder orientar a los televidentes de cuáles son los pasos, qué lo produce y cómo tú lo puedes combatir. No existe ningún tipo de vitamina que te pueda... Bueno, pudiera haber personas que tomen algún tipo de componente que tenga hierro, que sí también puede producir estreñimiento, pero no hay vitaminas para controlar el estreñimiento. O algún tipo de laxante para ayudar en algún momento determinado. Y no es un medicamento. No. Es simplemente una ayuda. Una ayuda, exactamente. Entonces estábamos conversando, sigue escuchando que vamos a llegar a esa parte, pero las vitaminas no resuelven el problema del estreñimiento. Las vitaminas en muchas oportunidades pueden producir estreñimiento como parte de sus efectos secundarios. Entonces hablábamos... Disculpe, doctor, tenemos otra llamadita. Vamos a recibir a un amable televidente. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, le habla Rosa desde San Francisco de Macorís. Díganos cuál es su inquietud, doña Rosa. Embarazada, en su séptimo mes, ¿puede tomar laxante para el estreñimiento? La pregunta que usted me respondió en la pausa, que si una embarazada en su 7º mes puede tomar laxantes. Sí, eso precisamente lo conversábamos de las primeras cosas que pusimos en por qué la mujer es más estreñida que el hombre, de cada 10, 7. Es fundamentalmente por ese último trimestre del embarazo en el que el útero va creciendo por el crecimiento de tu bebé. El intestino delgado, el intestino grueso en la parte izquierda, donde desciende para la ampolla rectal, se va estrechando por la presión que le hace el bebé al colon, que lo va a hacer más estrecho, y los médicos, sobre todo tu ginecólogo, ni siquiera un gastroenterólogo, pues te va a dar laxantes suaves que ayude a tu poder llevar esa parte final de tu embarazo. Fíjate, con la evolución que ha tenido la ginecología a nivel mundial, ya casi todas las mujeres se han extrañado que el parto eutóxico vaginal ya prácticamente no existe. O sea, casi todas las mujeres paren por cesárea, cuando todos nosotros en la época tuya, en la época mía, incluso había época de las famosas comadronas. Sí. El parto vaginal era algo completamente normal. Y aunque en nuestra zona rural, o sea, en los campos siguen habiendo los partos vaginales, pero casi todas las muchachas jóvenes, una porque se lo piden al ginecólogo para conservar la figura y después usar bikini, etcétera, pero la cesárea es parte ya
muy importante del embarazo en su etapa final. Se pueden utilizar algún tipo de laxante suave para controlar esa etapa, que si tú te reeducas con la parte que vamos a entrar a partir de ahora, de cómo corregirlo, vas a tener una vida completamente normal desde el punto de vista Pero que sea bajo prescripción de su ginecólogo, no automedicado. Siempre indicamos en este espacio que bajo ningún concepto, ninguna persona en cualquiera de los temas que tratamos de orientar a la población debe automedicarse. Es uno de los grandes defectos que tenemos los dominicanos. Hemorroides en tu casa, te indicó un especialista, que es el proctólogo o un gastroenterólogo, una pomada, y cualquier miembro de tu familia tiene hemorroides, tú le das esa pomada sin saber si esa es la pomada que le va a servir a ti, que le va a servir a él si fue indicada para ti. Es decir, no automedicarse. Vamos a recibir otra llamadita, doctor, que parece que las de la semana pasada se nos quedaron todas. Vamos a apagar. Adelante, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenos días. Sí, le escuchamos. ¿De dónde nos habla? Sí, por favor, de Jaina. Díganos cuál es su inquietud y gracias por la sintonía. No, la pregunta mía se sale del tema. Yo tengo una inflamación severa en el vaso. En el vaso. Bueno, eso se denomina esplenomegalia. Es un aumento del vaso que puede ocurrir en el paludismo, puede ocurrir en cualquier trastorno sanguíneo, y para esto debes visitar un hematólogo para ver cuál es la causa que se está produciendo una esplenomegalia. El vaso no se palpa. De la misma manera que el hígado no se palpa, está debajo del reborde costal derecho en la parte inferior del hígado. Cuando se palpa se denomina hepatomegalia porque está aumentado y hay que buscar la causa por cual el hígado está aumentado de tamaño. Si pasa del reborde costal en el examen que hace el médico, el hígado está aumentado de tamaño. De igual manera, en el lado opuesto está el vaso, que tiene una función hematopoyética fundamental para la producción de glóbulos, coagulación sanguínea, etcétera, y esto aumento se denomina esplenomegalia. El médico que te examina dentro de lo que se llama el historial clínico y que cuando pasa el examen físico, en la palpación va a sentir que el vaso está aumentado de tamaño y que esto es producto de una inflamación que debe ser detectada. Debes acudir a un Vamos a recibir, doctor, una última llamadita para que podamos concluir con el tema en el día de hoy. Adelante, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenos días. Sí, adelante. Carrizo, le hablo. Díganos cuál es su inquietud, por favor. Sí, el hijo mío tiene 15 años y salió con Helicobacter pylori. Ajá. El gastro lo ha tratado y siempre sale un Helicobacter pylori moderado, siempre. Y ahora últimamente siempre está estreñido. Y en una orinó sangre. Le hicieron sonografía y todo. ¿Qué edad tiene? Y no 15 años. nada. Fíjate, el Helicobacter pylori no tiene absolutamente nada para tu tranquilidad de que la causa por el cual orinó sangre, que se denomina hematuria, sangre expulsada a través de la orina, debe ser investigada por un urólogo, porque es un problema que tiene que ver riñón, vejiga, uréter. Cualquiera vez un calculito. Esos muchachos jóvenes toman muchas bebidas de cola, carbonatadas, que tienden a producir acumulación de sales y producen cálculos que no necesariamente produce el cólico nefrítico, porque el cólico nefrítico se produce cuando el cálculo sale del riñón y se tapona en el uréter, que es donde va la orina hacia la vejiga. Entonces ahí estaría dolor. El sangrado podría ser por cualquier tipo de rajadura, pero no tiene que ver con el Helicobacter pylori. La otra parte de tu pregunta, el estreñimiento. El estreñimiento, hay muchos medicamentos que se utilizan para los efectos que produce el Helicobacter pylori, como una gastritis atrófica crónica, con una gastritis superficial, una úlcera péptica. Hay médicos que utilizan antiácidos como el hidróxido de aluminio. Hay medicamentos que se utiliza
la mayoría de los inhibidores de la bomba de protones, esomeprazol, omeprazol, pantoprazol, etcétera, no tienden a producir estreñimiento, pero hay algunos médicos que utilizan la ranitidina o los inhibidores H2 que sí pueden producir estreñimiento como efecto secundario. En cuanto al Helicobacter pylori, dice la que no siempre le erradicación sale, siempre le sale moderado cada vez. La no erradicación del Helicobacter pylori, recordemos que hemos explicado en muchas oportunidades y seguiremos siempre orientando a la población de que la mitad de la población del mundo es portadora del Helicobacter. No todo el que tiene Helicobacter pylori, sobre todo en niños, va a desarrollar la enfermedad. Ahora, en una pareja en la cual uno de los dos tenga síntomas importantes como gastritis, úlcera péptica y el Helicobacter sea rebelde de tratamiento, se debe evaluar la otra pareja, no necesariamente con un procedimiento invasivo como una endoscopía, sino haciendo una prueba de aliento, carbono 13, carbono 14, porque en muchas oportunidades la relación interpersonal se ha comprobado que en ocasiones en la placa bacteriana de la boca, en la saliva, en la relación interpersonal podría haber una retransmisión. En el caso del niño no es casado, pero puede tener una pareja. Los muchachitos comienzan muy temprano ahora, no como en la etapa de nosotros. Con los besitos y estas cosas podría recontaminarse. Existe la posibilidad en centros importantes como Santiago de los Caballeros y acá en la capital, en el centro de Helicobacter y la mayoría de los laboratorios acreditados, de realizar un antibiograma, porque el Helicobacter se erradica con el uso de un inhibidor de bomba de protones y 2 antibióticos, pero se ha ido haciendo cada vez más resistente, que muchas veces el Helicobacter se ríe de los antibióticos, y un antibiograma puede darle la idea a la señora de que un médico le diga, estos son los antibióticos que debe usar. Muchas veces la resistencia hace que pase como esto, que el Helicobacter siga persistiendo. Vamos a seguir entonces con las otras causas del estreñimiento. Hemos hablado de la posibilidad de un cáncer de colon. Sí. Hablábamos de las causas que pueden producir fuera de los problemas del intestino como coadyuvante hacia el estreñimiento. Hablábamos incluso del estrés. Sí. Personas que son súper estresadas. Fíjate, la persona que pasa 4, 5, 6, 7, una semana, 10 días sin evacuar, sea hombre o mujer, sufre de dolor de cabeza, distensión abdominal, tiene la sensación de vientre hinchado, tiene la sensación, aunque bota las bolitas que se llaman encíbalos, que te dije que ese va al baño todos los días, pero es estreñido. Ese paciente no tiene una buena defecación, no siente la imperiosa necesidad de, aunque fue y botó esas bolitas, tiene ese deseo de que algo no está bien. Educar, lo vamos a decir en el tratamiento, pero reeducar su intestino es fundamental. Hay estreñimiento en niños y decíamos que hay estreñimiento también en personas mayores. Un estreñimiento brusco, que es lo que tú estás preguntando ahora, la persona que tiene un hábito intestinal normal, que hay cantidad de personas que nos miran, pero también existe esto, y ya lo hablamos la semana pasada, del cáncer colorectal, una formación de un tumor en una persona de más de 50, 60 años que no haya hecho su estudio de colonoscopía, que no se le detectó ese pólipo y que haya un tumor que comience a obstruir la pared del intestino, puede presentar una aparición brusca de estreñimiento. Una persona que yendo al baño normalmente todos los días presente bruscamente el estreñimiento, que pase 4, 5, 6 días, debe controlarse y asistir a la consulta de un gastroenterólogo. De igual manera, si usted ve en sus deposiciones, su ropa interior, el papel o en el retrete sangre, usted debe ser investigado. En muchas oportunidades, el fecaloma del cual hablamos, la gran acumulación de materia fecal, de lo que sigue llegando, de lo que tú estás comiendo y no está saliendo, puede ser mayor que el orificio del ano por donde sale la materia fecal, y en muchas oportunidades ese gran volumen de materia fecal que no cabe por ese orificio, por más que tú pujes, hay veces que hay personas que nos están mirando, que saben, míralo cómo está esa acumulación enorme de materia fecal. Hay personas que tienen todos los días, Domingo, que digitalmente tratar de sacar su materia fecal en el momento defecatorio. Por eso es tan importante que tú eduques tu intestino a saber que debes tratar de ir al baño todos los días a la misma hora, aunque no tenga deseos de evacuar. Y atender el llamado cuando se produce. Cuando se te da. Y otra cosa muy importante es que no es el hecho de me senté y quiero salir.
si te tomas un tiempo para comer, si te tomas un tiempo para trabajar, si te tomas un tiempo para conversar con tu pareja, tienes que tomar un tiempo para desintoxicar tu organismo, y cada vez que tú estás botando el residuo que tiene el organismo, tú estás desintoxicando tu organismo de toxinas que están dentro de él. Entonces tú no puedes pretender en 2 minutos, porque me están esperando o me cogió la hora. Tú tienes que dedicarle un tiempo importante. Hay cantidad de estreñidos también que no hacen sus necesidades si no están en su baño. Es decir, que si le cogió la hora para ir a su trabajo, ya todo el mundo trabaja, hombre, mujer, no van al baño en el trabajo porque eso lo usa todo el mundo, y son personas que, lo mismo cuando los viajeros, visitadores médicos que se tienen que mover de uno a otro lado del país, o personas que viajan como vendedores, cuando cambian de baño, o personas que viajan al exterior los primeros días, tú ahora que vas para tus vacaciones, no sé cómo es tu hábito, pero a veces los cambios de tu rutina diaria también afectan de que una persona pueda convertirse en estreñida. Un cáncer de colon puede ser esto, un tema que vamos a tratar muy próximamente y que afecta a una enorme cantidad de personas en la edad reproductiva, que es una de las causas más importantes de falta de trabajo, de asistencia al trabajo en los Estados Unidos, que es el síndrome de intestino irritable. Puede evolucionar con diarrea, pero también puede evolucionar con estreñimiento, también lo puede producir. Y sobre todo, lo más importante de todo, los malos hábitos intestinales. Ninguna persona que no ingiera una suficiente cantidad de agua y no ingiera la cantidad suficiente de fibra, y ahí sí pega, si Carlos es tan amable y su equipo y nos pone la ilustración que teníamos ahorita sobre la alimentación. Exactamente, ahí está usted mirando lo importante que tiene la dieta en el estreñimiento. Si usted no come fibra, usted va a estar estreñido. Entonces, se calcula que una persona debe ingerir a partir de los 18 años en adelante un promedio de 25 a 35 gramos de fibra todos los días, que debe tomar aproximadamente 1.5 a 2 litros de agua, que son de 8 a 10 vasos de agua al día. Si usted no toma agua, lo primero que te dice, sobre todo las damas, cuando van a nuestra consulta, que tienen 10, 12 días que pasan sin evacuar, es que me tengo que tomar la famosa cáscara sagrada, o si no me tomo el laxante no voy al baño. Y cada vez que usted se está tomando un laxante, y amiga televidente o amigo televidente estreñido, usted va a resolver el problema de esta noche, pero su intestino se va a convertir en más rígido para su próxima deposición. Entonces usted se va a hacer un asiduo al uso de laxante. Una dieta sana en el cual haya una suficiente cantidad de pan integral, frutas, vegetales, líquidos, es fundamental para tratar el estreñimiento. Hablemos de diagnóstico y tratamiento, que estamos con el tiempo diagnóstico del estreñimiento es un diagnóstico eminentemente clínico en la consulta del paciente. A veces tanto el estreñimiento que cuando llega a la parte B del historial clínico, que tú vas a examinar al paciente ya con su bata en la camilla, en la palpación es tan fuerte la compactación que tú puedes sentir en la parte que tú sabes que está anatómicamente el colon, la induración y todo el trayecto completamente rígido, que en ocasiones puede ser doloroso a la palpación. Un tacto rectal que es una rutina para cualquier médico que realice una historia clínica. No debe terminar no importa que sea gastroenterólogo, ginecólogo, internista, se debe hacer un tacto rectal. Tenemos la potestad de detectar el cáncer colorectal con 8 centímetros, que en muchas oportunidades, como no presenta síntomas, con un tacto rectal bien hecho podemos detectar el abultamiento y el tumor. Esa compactación que ocurre en la ampolla rectal del paciente, tuviste esa primera imagen en gráfica que nos pusieron una muchachita pujando con toda la cara roja. El pujar extraordinariamente va a dilatar el plexo hemorroidal y mira la foto, mira cómo ella está prácticamente sudando, llorando, y una posición cómoda. Si es un niño pequeñito, de colocarle una banquetita, que los pies deben estar aplanados, el cuerpo erguido para que haya una dilatación en toda la parte del coxis y el abdomen pueda relajarse para realizar el vaciamiento, es fundamental. En muchas ocasiones tanta la materia fecal que se acumula en la ampolla rectal que su salida, que a veces tienes que hacerla tú con tu propio dedo porque no sale, puede producirte una rasgadura, o la misma compactación puede irritar y producir una fisura anal que es sumamente dolorosa. Acuérdate de las famosas Gillette
Una herida con una gilet, cuando tú te la dabas sacándole punta a un lápiz o cuando te comenzaste a afeitar, ya ahora eso ha cambiado. Pero es exactamente igual que una gilet, lo que puede producir una compactación fecal con una complicación importante, que tu próxima defecación tú la inhibes porque el dolor es muy fuerte. Sí. Es decir, si te rasgas, para tú volver a evacuar, le tomas temor y le tomas miedo. El uso de laxantes no es lo más recomendado, aunque en casos extremos se debe utilizar, dependiendo del tipo de laxante que se vaya a hacer. En ocasiones, cuando no se toma las precauciones y no se sabe cuál puede ser la causa y el paciente tiene más de 50 años, en un caso de estreñimiento reconocemos que debe realizarse una visualización del colon en la parte interna a través de una colonoscopía, porque pudiera ser la detección de que un tumor esté atravesando estas cosas. Tratamiento finalmente. El tratamiento fundamental, lo que acabamos de poner en pantalla, una dieta saludable. Debe la persona, sobre todo si sufre de estreñimiento, no correr ni brincar ni hacer ejercicios bruscos, pero sí hacer caminatas. Se sabe, que no lo mencionamos y lo dejamos para este momento, que el sedentarismo, el estar todo el tiempo sentado, pasarte 8 horas trabajando aquí en Telemicro, irte a tu casa y sentarte a ver televisión, es una causa de estreñimiento. El caminar hasta en la misma casa por lo menos 20 o 25 minutos, importante. Ingerir la cantidad de agua suficiente, ingerir la cantidad de fibras. Hay cantidad de mucílagos que pueden producir también una buena compactación, y ninguno de esos medicamentos como el Concil, el Metamucil, estas fibras que se venden comercialmente, van a resolver el problema en un día, porque no es un laxante. Va a ayudarte a reeducar tu intestino con fibra, de que sepas que debes escoger una hora precisa para darle la tranquilidad de que tu organismo comience, el cerebro, a hacer el llamado para controlarlo. El estreñimiento bien tratado tiene cura. El estreñimiento tiene muchas complicaciones. El estreñimiento quita calidad de vida. El estreñimiento quita un sentido de humor y un sentido de vivir la vida en una forma agradable. Y el estreñimiento bien tratado, siempre y cuando no sea con las condiciones que acabamos de mencionar, que hay medicamentosas, enfermedades que pueden producirlo, tiene remedio. Doctor, muchísimas gracias. Te deseo muy felices vacaciones a ti y tu esposa. Gracias. Que te lo mereces y que nos veamos pronto. Si nos veremos por aquí el 26, es nuestra próxima cita con el doctor Gautreau, 26 de julio. Así que gracias por la sintonía. Mañana a las 6 ante meridiano nos veremos en otra entrega de Matinal. Pasen feliz resto del día.